La tengo siempre puesta. Muy bien, pues comenzamos. Quería daros los muy buenos días a todos. Soy Rebeca Bermejo y me gustaría daros la bienvenida a esta jornada que hemos organizado desde el Instituto de Formación Continua del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en colaboración con la empresa Arquitasa. La jornada experto en tasación inmobiliaria que vamos a comenzar en unos minutos tiene una duración de 1 hora y media. Quiero informaros a los participantes que contáis con un aula virtual en el que podéis descargaros documentación, acceder a la grabación de la jornada que estamos realizando ahora mismo y también plantear las dudas que os hayan podido surgir al respecto. Quiero presentaros a los ponentes de la jornada de hoy, que son Francisco Camino y Juan José Fernández, y antes de daros paso con ellos, me gustaría daros una serie de recomendaciones para que podamos seguir la jornada adecuadamente. Ahora mismo tenéis el chat deshabilitado y una vez iniciemos la ronda de preguntas hacia el final de la presentación, os habilitaremos el chat para que podáis consultar todas las dudas que os hayan podido surgir. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia a la jornada de hoy y doy paso en un primer momento a Francisco para que pueda iniciar la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todos y muchas gracias a todos los que habéis asistido, estáis asistiendo a esta jornada, o vais a asistir, mejor dicho. Soy Francisco Camino, director de Arquitasa, y en esta primera intervención lo que voy a hacer es en 2 o 3 minutos explicar bien qué es Arquitasa, después en qué consiste tanto el curso como el plan de formación completo, que tiene un carácter, llamémosle, finalista desde el primer momento. O sea, nosotros, aparte de colaborar con el colegio en su plan de formación, hacemos el curso principalmente para encontrar a gente que colabore con nosotros, que colabore, trabaje desde dentro, desde fuera. Os lo iremos explicando a lo largo de la jornada. Y tras esta presentación, nuestro director de formación, Juan José Fernández, os hará una exposición larga de lo que va a ser el curso, con todo tipo de detalles, el curso y el resto de los cursos al plan de formación completo. Después habrá un pequeño diálogo o consulta de dudas que podáis tener y cerraremos a continuación. Bueno, en primer lugar, también quiero dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Madrid, que ha colaborado con nosotros o nosotros con ellos. Al final, nosotros hacemos estos tipos de cursos, lo llevamos haciendo varios años de plan de formación para captar a gente que trabaja con nosotros. Os aseguramos que se sale sabiendo bastante, son duros, trataremos de hacerlo lo más amenos posible, pero vamos, son cursos intensos. Y cuando se acabe el conjunto de los 3, pues se puede decir que ya, tras un pequeño proceso de homologación, podéis empezar a trabajar con nosotros. Como os había indicado, primero voy a explicar un poco qué es, para los que no conozcáis, qué es Arquitasa. Y os digo pues que Arquitasa, actualmente su nombre es Arquitasa Sociedad de Tasación S.A. El nombre inicial fue Arquitasa Sociedad de Tasación de los Colegios de Arquitectos de España, porque era una sociedad que se creó en el seno del Consejo Superior y de los Colegios de Arquitectos, y todos los arquitectos más la Caja de Arquitectos, actualmente Arquia y Asemas y tal, eran socios de esta compañía, y se creó con un fin de posibilitar de estar presentes, que los arquitectos pudiéramos estar presentes en el mundo de las valoraciones y de las tasaciones, y después de generar actividad para todos los compañeros. A lo largo de la historia ha habido unos cambios de accionariado, y en el año 2014, creo recordar, que en el medio de la gran crisis que estábamos metidas, con los problemas que había en todos los colegios y en todas las cuestiones relacionadas con la profesión, un grupo de arquitectos bastante vinculados con Arquitasa, vimos que la empresa seguía teniendo muchas posibilidades y nos liamos la manta a la cabeza y entramos en el accionariado. Entonces, hoy se puede decir que Arquitasa Sociedad de Tasación S.A., creada por los colegios de arquitectos, pues es una sociedad que todos los accionistas somos arquitectos. Bueno, tampoco podemos admitir a más personas sobre todo vinculadas con el mundo de la valoración, como son arquitectos técnicos o ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, pero de momento todos los accionistas son arquitectos, los directivos son arquitectos, la mayor parte de los trabajadores, de los empleados también lo son, y de los clientes y de lo que llamamos prescriptores, ¿no? Ahora mismo la sociedad tiene implantación
en el conjunto del territorio español, sin excepciones, incluida Ceuta y Melilla. También hemos trabajado en Portugal, en otros países, en Francia, y después tenemos incluso una delegación o una sucursal en Colombia, y estamos estableciendo otra en Costa Rica y en México. La actual sede social está en Madrid y ahora en estos momentos casi todos los que eran las antiguas delegaciones las hemos ido suprimiendo y trabajamos, es una empresa ya que usa muchísimo en todos los aspectos las nuevas tecnologías. Como os digo, tenemos implantación en todo el territorio español y hacemos todo tipo de valoraciones de bienes y de servicios, que esto desde el primer momento creo que os debe de quedar claro. No solamente tasamos inmuebles, ¿no? Tasamos todo, tasamos cualquier tipo de explotación económica, empresas, incluso valoramos patentes, marcas, programas de informáticos, valoramos arte, etcétera, etcétera. Pero evidentemente lo principal es las valoraciones inmobiliarias, que es lo que más hacemos. Tenemos una cierta especialización y un determinado prestigio dentro del mercado en todo lo relativo a suelo, a urbanismo, también a patrimonio histórico. Hemos valorado incluso catedrales, monasterios, castillos y todo tipo de inmueble. Aunque la normalidad, evidentemente, son cosas más sencillas. Creemos que, pasando un poco a lo que es este plan de formación, insisto en que lo hacemos con un fin, aparte de que aprendáis y que nos conozcamos y podamos mantener una relación profesional casi en el presente, pero vamos, en el futuro inmediato, es tener colaboradores en todos los rincones, colaboradores en todos los rincones desde el aspecto geográfico y también desde el aspecto sectorial, ¿no? Que tengamos personas especializadas en determinadas tipos de valoraciones, ¿no? Ahora mismo tenemos especialistas pues, en suelo, tenemos especialistas en explotaciones ligadas, inmuebles ligados a explotaciones económicas. Por ejemplo, otra de nuestras especialidades son las farmacias, los colegios entendidos como los colegios de enseñanza, no los colegios de arquitectos, los colegios entendidos como explotaciones económicas. Entonces, en los planes de formaciones, para hacerlo un poco más llevadero y compatibilizar con el resto de actividades que tengáis, si estáis trabajando por libre o en empresas o en la administración, digamos que el primer curso, el que vamos a hacer, el inicial, es un curso de iniciación a la valoración, un curso básico, pero que tiene entidad en sí mismo. Una vez que se acaba, pues yo creo que por lo menos ya se puede empezar a colaborar de determinada manera con nosotros. Evidentemente, para colaborar bien y para que podáis estar homologados, es necesario hacer como mínimo los dos primeros, pero vamos, los tres es lo aconsejable y lo recomendable ya para trabajar en serio con nosotros. Si no lo sabéis que nosotros somos una sociedad, todo este mercado está regulado por el Banco de España. Somos muy pocas las sociedades que tenemos esta homologación, es nuestro principal activo, por encima de cualquier otra consideración de cualquier inmueble. Nuestro principal activo es la homologación del Banco de España, que la debemos de cuidar como oro en paño, ¿no? Y estamos absolutamente toda nuestra actividad está sometida al control y supervisión del Banco de España. En la actualidad hemos pasado en unos pocos años de 120 sociedades de tasación homologadas a una veintena, creo que somos 20, no lo sé el número exacto, pero somos 20, y entonces los técnicos que trabajan con nosotros, a su vez, nosotros nos responsabilizamos y tenemos que homologarlos para que trabajen con nosotros y que nos lo admita el Banco de España. Es decir, cada vez que os homologuemos a alguno de vosotros cuando presentéis la documentación y habéis hecho los cursos y supere una pequeña prueba que se hará al final, no dentro del curso, sino en el proceso de homologación, que es muy rápido, en unas semanas está homologado. Tenemos que pasar esa lista al Banco de España. Es decir, no puede trabajar cualquier profesional, arquitecto técnico, ingeniero, no puede trabajar por el hecho de tener el título con nosotros dentro de una sociedad homologada, sino que nosotros lo tenemos que incluir, hacer el proceso de capacitación y homologarlo y transferírselo al Banco de España.
yo creo que los 3 cursos estos sintetizan bastante bien todo lo que es la actividad que hacemos en un día a día normal, y yo creo que si los cursáis, activamente y estáis en colaboración con nosotros, pues lo podréis superar, adquirir los conocimientos necesarios para que de inmediato podáis trabajar con nosotros. Por último, me gustaría volver a recalcar, lo principal de todo esto es que desde este momento todos estemos en permanente relación profesional, y nuestra intención es que pues, el mayor número posible en una u otra fórmula empiece a colaborar con nosotros y haga pues una sociedad, pues una empresa con mucho más capacidad para los retos que hay que tenemos en este momento. Y debemos de seguir, aunque ya no pertenecemos a los colegios de arquitectos, sí que seguimos siendo muy conscientes de que debemos tratar de defender pues que la mayoría de las valoraciones somos nosotros los que las tenemos que hacer, dejando claro que también trabajan mucha más gente con nosotros, también para determinadas tasaciones, como he dicho antes, trabajan ingenieros, trabajan abogados, trabajan economistas, incluso trabajan expertos en arte, ¿no? Y ya sin más, yo creo que le doy paso, ahora Rebeca a organizar un poco la sesión, le doy paso a Juan José Fernández para que presente el curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Juan José, cuando quieras puedes comenzar a compartir y iniciamos la presentación. Muy bien. Vale, no sé si lo estáis viendo. Sí, perfecto, vale. Lo vemos bien. Muy bien, pues buenos días a todos. Soy Juan José Fernández, Juan Fernández. Soy el director de formación, arquitecto. Me dedico exclusivamente a tasaciones desde prácticamente hace más de 20 años. Y en principio, pues voy a ser el que os imparta los cursos, junto con algún colaborador más, de los 3 niveles del plan de formación de Arquitasa. Lo primero, agradeceros a todos el interés que habéis mostrado por la jornada de presentación de los cursos y que espero que esta jornada os haga a la gran mayoría de vosotros el poder decidiros a realizar los mismos. Como ha dicho Francisco, de lo que se trata el plan de formación es de que al final adquiráis una formación completa de cara a la realización de valoraciones y de tasaciones para poder, todos los que estéis interesados, que es el objetivo, formar parte del cuerpo de tasadores de Arquitasa y colaborar con Arquitasa. En principio, el plan de formación está estructurado en 3 niveles, pero digamos que el nivel 1 y el nivel 2 son los 2 niveles que os darían la capacitación para, de alguna manera, poder formar parte o poder realizar valoraciones inmobiliarias de todo tipo. En principio, el plan de formación está planteado para valoraciones inmobiliarias. Para otro tipo de valoraciones ya deberíamos de colaborar con otro tipo de profesionales, colaboradores y tener pues, una cierta experiencia. El nivel 3 es el nivel experto en valoración de suelo. Como ha dicho Francisco, Arquitasa tradicionalmente ha sido una sociedad de tasación prácticamente especialista en valoración de suelo. Hubo unos años que nos dedicábamos pues, a realizar muchísimas valoraciones de suelo de apoyo a arquitectos municipales, a temas judiciales y demás. Entonces, el nivel 3 es un nivel que se puede hacer independiente de los otros 2, pero que se puede hacer independiente para aquellos que ya tengan una formación determinada. Es decir, para hacer el nivel 3 es necesario, si un técnico o una persona no ha realizado los otros 2 niveles, prácticamente se va a ver sin formación, porque el nivel 3, que es el experto en suelo, es donde se necesita
la formación y la capacitación técnica que nos dan los otros dos niveles. Es decir, tenemos que saber prácticamente todas las metodologías para poder aplicar la metodología de cálculo del suelo, ¿vale? Entonces tenemos el nivel 1, que es un nivel de iniciación a la valoración inmobiliaria, donde vamos a ver bueno, ahora os lo explicaré, vamos a ver un resumen de prácticamente todas las metodologías, todas las finalidades, vamos a ver algún ejemplo práctico. Es un nivel muy denso, porque la idea es que de ahí salgáis de alguna manera con una visión global de todo lo que podemos hacer con valoración. El nivel 2 es la aplicación práctica de los métodos que hemos aprendido en el nivel 1, ¿vale? Con lo cual, lo interesante sería realizarlo. Las fechas creo que ya están programados, pero realizarlo prácticamente con cierta celeridad para que todo lo que habéis visto en el nivel 1 de alguna manera no se olvide, porque ya os digo que es un nivel muy denso. Y en el nivel 2 lo que vamos viendo es un recordatorio de los métodos y vamos aplicándolo con ejemplos prácticos que vais haciendo vosotros. Y yo lo que voy haciendo es sirviendo, os voy presentando los ejemplos, os voy dando pistas y voy estando pendiente de vosotros, las dudas y demás, ¿vale? La idea del nivel 2 es realizar un ejemplo de todos los métodos. Y el nivel 3, pues prácticamente, ahora lo veréis, entramos en especialización de suelo y vemos en 2 días pues casi 2 ejemplos solo, ¿vale? Pero 2 ejemplos muy potentes donde de alguna manera entramos a trabajar todos los aspectos que pueden afectar a una valoración de suelo, no solamente los aspectos de aplicación de métodos, sino los aspectos anteriores, que son los aspectos urbanísticos. Vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Pues al final es que acabéis sabiendo o preparados para poder enfrentaros a poder valorar cualquier tipo de bien inmueble. Para eso tenéis que desarrollar una capacidad técnica y tener todas las herramientas técnicas suficientes para poder realizarlo. Y una vez habéis realizado estos cursos, poder pasar a formar parte de la sociedad de tasación como colaboradores y poder dedicaros a este tema. No he dicho al principio, que creo que para mí siempre lo digo en todos los cursos, que la tasación, que hace unos años era un trabajo colateral para muchos técnicos, yo por lo menos considero que es un trabajo que se ha convertido en una especialización. Entonces, yo creo que la persona que se dedica a valorar prácticamente al final acaba haciendo solamente valoraciones. En mi caso particular, yo me dedico exclusivamente a valorar, solamente valoro, lo cual no quiere decir que no tengas que estar en continuo reciclaje con el resto de disciplinas que afectan a la valoración, como son todo el tema de edificación, urbanismo, costes de construcción, eficiencia energética, todos aquellos aspectos que afectan a la valoración. Vale. Entramos ya en lo que es el plan, el nivel 1, ¿vale? Que es el primer curso que estamos planteando. En los objetivos de este nivel, ¿cuáles son? Pues lo primero y principal es que detectéis para qué estamos valorando, ¿vale? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de una valoración? ¿Cuáles son los agentes que intervienen en esa valoración? Porque muchas veces los agentes son los que nos pueden influir o tratar de afectar en nuestras decisiones finales en las valoraciones. Tener en cuenta que al final un valorador, un tasador, es un técnico que emite un informe, muchas veces con finalidad para garantía hipotecaria y por tanto certifica ese valor, valor que tiene una trascendencia fundamental para aspectos posteriores y que por tanto puede verse influido por los agentes que intervienen. Eso no significa que los agentes sean enemigos. Los agentes simplemente hay que conocerlos y saber
qué tipos de agentes intervienen. Y eso es uno de los temas que trataremos en el nivel. Otro tema fundamental son las finalidades para las cuales vamos a valorar. Es decir, la valoración se realiza con una finalidad y esa finalidad es la que va a afectar definitivamente en el valor. Y no solamente en el valor, sino en la metodología a aplicar para obtener un valor determinado para una finalidad determinada. Y ahí veremos pues, las finalidades garantía hipotecaria, veremos la finalidad de simplemente una obtención de valor de compraventa para un asesoramiento de compraventa, veremos las finalidades de un asesoramiento para una reclamación ante la agencia tributaria, veremos las finalidades de expropiación, es decir, las distintas finalidades que hacen que nosotros tengamos que decidir primero, qué legislación, que es el siguiente punto, vamos a aplicar a la hora de realizar la valoración y segundo, qué valor vamos a tomar como valor de tasación o valor final de nuestro informe. Las legislaciones aplicables, pues haremos un barrido de la legislación primero que nos afecta a nosotros, la nacional, viendo la Orden ECO como una de las legislación, digamos que la más importante de todas y es la que de alguna manera nos marca a todas las sociedades de tasación porque es bajo la que tenemos que valorar para cualquier finalidad financiera y de alguna manera la que tenemos que cumplir o nos hace cumplir el Banco de España que nos está de alguna vigilando continuamente y al que tenemos que reportar todo lo que estamos haciendo trimestralmente. Aparte de la Orden ECO, veremos la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana con su reglamento de valoraciones, las legislaciones fiscales, la Ley del Catastro y haremos una síntesis también de la legislación internacional a efectos de valoración que también nos afecta porque tenemos también muchos agentes que intervienen internacionales y que nos piden a veces valoraciones que cumplan con legislación internacional. Otro punto importante, los tipos de bienes que podemos valorar, los tipos de bienes inmuebles, ¿vale? Haremos un barrido de todos los bienes porque dependiendo del tipo de bien, veremos también o tendremos que decidir qué metodología tenemos que aplicar. Veremos las viviendas, las oficinas, los edificios completos, los bienes vinculados a una explotación económica, como pueden ser los hoteles, las gasolineras, los colegios, etc. Y veremos los suelos como un bien inmueble que dependiendo de su estado o de su nivel tendremos que optar por un tipo de valoración, un tipo de método, bien si estamos con una finalidad de valoración para garantía hipotecaria o si estamos con una finalidad de valoración para una expropiación, que nos llevaría a metodologías completamente distintas. Eso es de alguna manera el objetivo principal del curso. Aparte de los métodos, saber diferenciar y distinguir inmediatamente en base a la finalidad para la cual vamos a realizar la valoración, los métodos, el valor, la legislación que tenemos que aplicar. Haremos un barrido de los aspectos fundamentales que afectan a la valoración, las localizaciones, dónde están ubicados nuestros bienes, si están en una zona prime, si están en una zona de nivel de renta medio, si estamos en una zona donde, por ejemplo, estamos valorando locales comerciales y tenemos todas las persianas bajadas, eso nos afecta a la hora de tomar decisiones en la valoración. Por otra parte, los tipos de valores que tenemos que emitir, si tenemos que emitir un valor en venta, si tenemos que emitir un valor en renta, un valor de coste, un residual. Luego, todos los aspectos de la matemática financiera que afectan exclusivamente a la valoración, sobre todo para temas de valoración de explotaciones económicas y para valoraciones de suelos con métodos dinámicos, es decir,
tasas de actualización, el tema del TIR, del BAN, cómo afecta el factor tiempo en el valor. Y por otra parte, las depreciaciones, es decir, todo lo que puede afectar al valor de un bien que tiene una edad determinada, depreciación física, o al valor de un bien que está en un estado deficiente y, por tanto, hay que aplicar unas determinadas depreciaciones funcionales. Por otra parte, también veremos todos los aspectos que pueden afectar a la homogeneización de comparables, digamos, los factores de homogeneización, qué son los factores de homogeneización, cómo tenemos que homogeneizar para, con la herramienta de homogeneización, obtener un valor homogeneizado de venta, que generalmente se aplicará para métodos de comparación. Y luego también hablaremos de los mercados estables, los mercados, no, ahora más o menos tenemos bastante estabilizados los mercados, hay zonas siempre donde pueden haber incluso micromercados y trataremos un poco de ver en qué puede afectar el mercado en nuestra valoración, que afecta de una forma evidente. Después veremos todos los métodos de valoración y esos métodos de valoración, cuándo tenemos que aplicarlos en función del bien que estamos valorando, el método de comparación, el método de coste-reposición bruto, el método de coste-reposición neto, los métodos de actualización cuando tenemos un bien alquilado, el método de actualización de contratos de alquiler, cuando tenemos un bien que está inmerso en un mercado de renta, como pueden ser oficinas, locales comerciales, el método de actualización de mercado de alquileres, cuando tenemos un suelo en una zona urbana claramente identificado del cual se puede solicitar una licencia de obra pues prácticamente con un proyecto mañana, si quisiéramos. Un método residual estático, cuando tenemos un suelo al que le falta gestión urbanística, tiene gestión urbanística pendiente, o un suelo de un tamaño considerable que requiera de un tiempo mayor de 2 o 3 años, métodos residuales dinámicos. Y todo eso iremos viendo la metodología y un ejemplo práctico, para de alguna manera que vosotros tengáis la visión rápida de cómo se aplica ese método. En este nivel, los ejemplos los iré plasmando yo. Son ejemplos reales, ejemplos de tasaciones nuestras que iremos viendo y que iréis de alguna manera pudiendo intervenir, preguntar. Yo normalmente me gusta realizar los cursos y que intervengáis y que vayáis cortando, porque considero que es la mejor forma de que vayáis quedándoos con lo que vamos viendo, porque es un tema densísimo. Iremos viendo método, ejemplo. Y luego haremos un breve resumen de lo que son las sociedades de tasación y la sociedad Arquitasa, que ya de alguna manera ya os lo ha introducido Francisco, pero para que tengáis claro cómo estamos funcionando, qué tipo de valoraciones realizamos, en qué estamos especializados, cómo podéis colaborar con nosotros, porque el objetivo de todo esto al final es que exista una colaboración entre unos y otros. Al final, ¿qué es lo que vais a adquirir con este curso? Pues una visión global de todos los elementos que afectan y participan en la valoración, que son muchos, una identificación prácticamente inmediata de la legislación que tenéis que aplicar en función de la finalidad para la que se debe de realizar la valoración, una visión global de todos los métodos que se pueden aplicar en la tasación, los que existen, según la legislación, que prácticamente son los mismos, según la legislación ECO, la legislación estatal de valoración de la ley del suelo estatal y de rehabilitación urbana, y la identificación del método a emplear según el tipo de bien a valorar y la finalidad. Por supuesto que una vez se ha realizado la valoración,
la identificación del valor que tenéis que emitir como valor de tasación, porque en muchos casos nos encontraremos que tendremos que realizar una valoración en la que emitimos al final, obtenemos 4 valores, pero de esos 4 valores nosotros tenemos que seleccionar uno como valor de tasación o valor final. Y al final lo que adquirís, por supuesto, es la capacidad técnica teórica suficiente para afrontar esa valoración. Aquí lo que faltaría sería esa patita práctica, que es la que de alguna manera tenéis que acabar de rematar, de adquirir con el nivel 2, que es el nivel de práctico, que yo creo que es fundamental, porque además llevamos muchos cursos hechos y es el nivel en el que los alumnos de alguna manera se enfrentan con la valoración y donde sacan las conclusiones. Además, vista la experiencia, es así. Este nivel es un nivel densísimo, donde saldréis medio mareados porque hay muchísima información, y si prácticamente con inmediatez realizamos el nivel 2, ese es el que de alguna manera os abre los ojos del mundo de la valoración. Y luego, aquí lo que también adquirís, por supuesto, es la importancia de lo que somos nosotros, las sociedades de tasación, que en definitiva, al final, somos profesionales y especialistas en tasar, que yo creo que es a lo que debemos tender en la actualidad. Bien, el programa del curso, un poco para que lo veáis. La presentación, digamos que os voy a explicar ahora todo lo que son las ponencias un poco por encima, pero para tratarlas hay una presentación rápida, y luego veremos la valoración inmobiliaria, digamos, desde que aparece la valoración inmobiliaria como tal, qué papel ha tenido, qué papel tuvo en el pasado. Yo siempre digo lo mismo, para mí el año 2009 hacia atrás es la prehistoria de la valoración, 2009, 2010, 2011. A partir de ahí aparece una nueva era en la valoración. De hecho, eso queda plasmado totalmente con simplemente viendo las sociedades de tasación que existían antes de ese momento, las que existen en la actualidad, todas las que se quedaron por el camino. Y los valores que se emitían con anterioridad, el papel que tuvieron, dónde quedó todos aquellos valores, y el papel que tiene hoy en día la valoración y la tasación, que por supuesto que es muchísimo más amplio de lo que era entonces. Servimos de apoyo a muchísimos profesionales, recibimos encargos de tasación de muchísimos profesionales colaboradores, no solamente arquitectos, que recibimos muchísimos, municipales, sino economistas, abogados, para incluso notarios, para todo tipo de finalidades. Después, como os he dicho, veremos una ponencia de la valoración inmobiliaria, de la legislación aplicable, la normativa nacional y la normativa internacional, haciendo un barrido de todas las normativas, y ya entraremos posteriormente de lleno en los métodos. Veremos el método de comparación y de coste, cuándo lo tenemos que aplicar y cómo lo debemos de aplicar, y las diferencias y para qué lo tenemos que aplicar, ¿vale? Veremos un ejemplo de ese método de comparación y ya pasaremos a la aplicación de las técnicas de valoración en el análisis de inversiones inmobiliarias, es decir, matemática financiera. Ahí lo que vamos a hacer es una breve explicación de aquellos conceptos de la matemática financiera que afectan a la valoración y cuándo afectan a la valoración. Ahí estaríamos sobre todo hablando de cómo afecta el factor tiempo en la valoración. Nosotros tenemos que valorar siempre a efectos actuales, valoramos hoy, pero podemos estar valorando pues un suelo que se va a desarrollar en 5 años. Por tanto, tenemos que prever lo que va a suceder en 5 años, pero el valor lo emitimos hoy.
Y en ese tipo de valoración es donde entran a actuar los elementos de la matemática financiera, porque tenemos el tiempo, ¿vale? Las tasas de actualización, los plazos de tiempo, los flujos de caja, pues digamos que esto es una ponencia cortita, porque nosotros los técnicos con los conceptos económicos no nos solemos llevar muy bien y nos cuesta. Intento que sea una ponencia muy visual, con 2 o 3 ejemplos donde veamos la diferencia básica entre capitalización y actualización, donde veamos cómo afecta muy rápidamente, un ejemplo muy sencillito, qué sucede si actualizamos a 2 años o si actualizamos a 9 años, cómo afecta eso en el valor y donde incluso os incorporo un pantallazo, 2 pantallazos de un ejemplo mío de un valor de suelo con un plazo de 4 años y un plazo de 9 años y con la misma tasa de actualización, y veis rápidamente cómo afecta en el valor, ¿vale? Os decía antes que tasamos a efectos actuales, siempre y cuando no nos pidan valoraciones a efectos retroactivos, que nos las pueden pedir. Y entonces ahí también veremos cómo realizarlas, ¿vale? Una vez vemos las técnicas de matemática financiera, pasamos a la aplicación en los métodos, que en este caso serían en la actualización de rentas, actualización de contrato de alquileres, de mercado de alquileres y actualización de explotaciones económicas. Es decir, estamos valorando bienes que están afectos no solamente por un mercado de venta, sino que pueden estar afectos por un mercado de renta. Y esa renta no se obtiene exclusivamente a fecha actual, se va a obtener durante un plazo de tiempo. Un edificio que tenemos destinado a alquileres, pues un edificio que tenemos destinado a alquileres lo valoraremos exclusivamente con rentas de mercado y lo lanzaremos a su vida útil. Para eso tenemos que ver cómo aplicarlo con el método de actualización. Una vivienda, una oficina, un local que está sometido a un contrato de alquiler de una duración de 4 años. Pues aparte de su valor de mercado, tenemos su valor de mercado de alquileres y su valor de actualización de contrato de alquileres, que lo tendremos que ver cómo afectan esos 4 años y con la tasa de actualización y qué tasas tenemos que aplicar en función del tipo de bien que estamos valorando. Tasas que son mínimas para nosotros porque nos exige el Banco de España unas tasas mínimas, pero que para determinadas valoraciones, siempre y cuando esté justificado, podemos ir a más. Si estamos valorando para garantías hipotecarias, tenemos esas tasas mínimas, no podemos ir a menos. Si estamos valorando para otras finalidades, podremos justificar esa variación, pero tendrá que estar muy bien justificada. Tener en cuenta que nosotros, cuando valoramos para cualquier finalidad, pero estamos valorando en Arquitasa, yo no emito un valor, y es lo que yo digo. Yo emito un valor y mi valoración va a un departamento técnico de la sociedad de tasación, que es el departamento de validación, que va a hacer una revisión de la valoración y que si detecta que existen errores, me lo va a comunicar y yo los voy a corregir y la voy a volver a enviar para que la tasación vuelva a ser revisada. Es decir, al final, el proceso de visto bueno de la valoración es un proceso similar a un visado en el cual el validador debe revisar que la tasación cumple con la normativa vigente para la cual se está realizando la valoración, así como con los criterios y las circulares que nos hace llegar el Banco de España y que no podemos saltarnos, ¿vale? De alguna manera, tener en cuenta que trimestralmente nosotros enviamos todo nuestro volumen de tasaciones con una serie de datos básicos al Banco de España para que ellos tengan sus estadísticas y si detectan que hay algo que se sale de lo normal, nos lo hacen saber. El validador, por supuesto, puede indicarnos si el valor no lo ve correcto. Es decir, no es exclusivamente una valoración a efectos de cumplimiento de normativa.
es una validación a efectos incluso de que el valor no sea correcto, en cuyo caso nosotros tendremos que corregirlo. Este proceso, que a priori puede parecer un poco a nivel técnico nuestro, que se están metiendo en nuestro terreno, no dudéis que es un proceso esencial y que para mí es importantísimo que exista, porque la valoración tiene una trascendencia muy importante y creo que es fundamental que sea vista mejor con 4 ojos que con 2 ojos, porque cuando estamos inmersos en la realización de una valoración hay muchas cosas que se nos pueden escapar. Una vez hemos visto el método de actualización de rentas y explotaciones, que como hemos dicho estaba afecto por la matemática financiera, pasamos al otro método, que sería el método residual estático y dinámico, que son los métodos para valorar suelos. Método estático, método sencillito, que lo veremos según la orden ECO y según el reglamento de valoraciones y la ley estatal del suelo. Método dinámico, método complejísimo. En este curso veremos la metodología y os enseñaré unos ejemplos muy rápidos del residual estático y del residual dinámico. El residual estático es un método que prácticamente con inmediatez lo veis todos, los técnicos, porque es un método que digamos que resume el proceso constructivo en el que nosotros estamos muy habituados a movernos con fluidez. La construcción, el proyecto, la licencia de obras, la construcción, son todo parámetros que manejamos habitualmente, excepto el parámetro del valor final de ese producto, que ese lo suele manejar nuestro cliente final, que suele ser un promotor, pero que en nuestro caso, en valoración, lo tenemos que saber manejar. Y que para ello aplicamos uno de los métodos que hemos visto con anterioridad, el método de comparación. Os enseñaré un ejemplo sencillito para que de alguna manera podáis visualizar cuál es el método residual estático. Lo veremos con las dos legislaciones, con la orden ECO y con el reglamento de valoraciones, la ley estatal, aunque el de la ley estatal es bastante más sencillo. Y luego veremos un ejemplo muy rápido del residual dinámico, para que veáis sobre todo la complejidad. Una vez hemos visto todo ese barrido de los métodos, haremos una pequeña ponencia de las sociedades de tasación y digamos, de la relación de las sociedades de tasación con las tasaciones hipotecarias, que va unida literalmente. Una tasación hipotecaria no puede realizarse por un técnico que no esté integrado en una sociedad de tasación, es decir, es la sociedad de la tasación la que emite ese certificado y ese informe, firmado por un técnico, pero es la sociedad de tasación. Pero las sociedades de tasación, aparte de realizar esas tasaciones, pueden realizar muchísimas otras tasaciones. Por lo menos en nuestro caso, Arquitasa, realizamos muchísimas otras tasaciones para muchísimas otras finalidades. Hay otras sociedades de tasación que su 98% de volumen de trabajo es la tasación hipotecaria, pero en nuestro caso nunca ha sido así y actualmente tampoco lo es. Somos una tasación independiente de cualquier entidad financiera y trabajamos para organismos públicos, para colaboradores, para abogados, tenemos muchísima clientela de mucho tipo para cualquier finalidad de tasación. Después realizaremos, como yo siempre pongo esta ponencia del breve resumen de las metodologías, porque aparecen unos cuadros comparativos de las distintas metodologías y os sirve para visualizar rápidamente todo lo que hemos visto en el curso. Veremos la estructura básica de los informes de tasación. Cuando realizamos informes de tasación,
No podemos realizar los informes de tasación con una estructura como de alguna manera nos venga en gana, sino que la estructura está arreglada en la propia orden ECO. Cuando realizamos valoraciones para finalidades que son distintas de la financiera, podríamos realizarlas con una estructura del informe distinta, pero en el caso de las sociedades de tasación utilizamos siempre la misma estructura. Y yo siempre recomiendo que cuando se realicen informes como técnico independiente, porque quieras realizar un informe para una pericial que te ha encargado un juzgado, que utilices la misma estructura del informe, porque es una estructura muy clara. Veremos las diferencias o lo que de alguna manera se considera que es diferencia entre tasador, valorador y otro tipo de valoraciones, ¿vale? Como son los derechos reales, haremos un pequeño cuadro resumen para que veáis que existen. No entraremos a profundizar porque considero que con todo el volumen y la densidad que tiene los bienes inmuebles, creo que entrar a profundizar en los derechos reales no es lo que debemos de hacer en este curso. Sí que es importante que los conozcáis para que sepáis que tienen afección e influencia en determinadas valoraciones. Y al final unas conclusiones, ¿vale? Y unas preguntas. Bueno, como veis, el nivel 1 es un nivel muy denso, densísimo, pero que creo que da una idea global de todos los métodos y de la funcionalidad de la valoración, de la legislación, de las finalidades, y que os deja preparados para enfrentaros a la práctica de la valoración. Importante que no pase mucho tiempo entre un nivel y otro, porque si no, creo que os podéis descolgar. Está claro que de alguna manera cuando acaba este nivel, yo siempre digo lo mismo, la tasación es una disciplina práctica, es una disciplina eminentemente práctica, pero que debe de estar, que está apoyada y está arreglada por legislación, por una serie de metodología que no nos podemos saltar, pero que la vamos aprendiendo en la práctica. Por eso es importante que una vez acabado el nivel 1 se vaya revisando todo el nivel, pero de alguna manera que no se deje pasar mucho tiempo para prepararse para el nivel 2. En el nivel 2, aplicación práctica de los métodos de valoración. ¿Qué vamos a hacer en este nivel? Pues lo primero es que vamos a hacer una revisión de las finalidades, porque como os he dicho, dependiendo de la finalidad, vamos a tener que tomar decisiones en la manera de afrontar la valoración. Y en los ejemplos prácticos que os voy a poner, os voy a indicar, os voy a solicitar la valoración para una finalidad determinada, que os tiene que hacer pensar y plantearos qué metodología, qué legislación debo de aplicar. Después veremos los principios de valoración, que no nos caben en el primer nivel, los nombro muy por encima, pero digamos que son una serie de principios que están regulados en la orden ECO y que no debemos de olvidar nunca cuando estamos realizando valoraciones, ¿vale? Principio de prudencia, principio de proporcionalidad, principio de mayor y mejor uso, fundamental a la hora de realizar valoraciones, y el resto de principios, ¿vale? Los iremos viendo uno a uno. Digamos que esa es la patita, entre comillas, de que la orden ECO nos fija como ética. Es de lo único que de alguna manera nos habla, nos nombra la orden ECO de la parte de la ética. Después veremos una parte de ética en la valoración, que creo que es fundamental, y que hay determinadas acreditaciones internacionales que casi le dan más importancia a la ética de la valoración que a la propia metodología en la valoración. Esa es una parte fundamental y es una parte que a raíz de la crisis del 2009 pues ha tomado un papel fundamental y que incluso nos afecta
en nuestros propios procesos de generación de encargos, de asignación de encargos de tasación o de tasaciones a determinados tasadores y a otros no, para evitar posible influencia, ¿vale? Después veremos las prácticas. Entonces ahí sí que entramos a ya ver un ejemplo de vivienda inmersa en el mercado de compraventa. Trabajaremos en principio con la herramienta Excel y si tenemos ocasión abriremos el programa de tasación. Yo siempre lo tengo abierto, pero trataremos de poder optar a que podáis trabajar con este programa. A mí siempre me gusta que aprendáis con una herramienta muy básica que es la Excel, porque si aprendéis con la Excel podéis manejar cualquier otro programa. Entonces, al final la Excel es una herramienta en la que vosotros tenéis que introducir absolutamente todos los datos y tenéis que introducir todas las operaciones. No tenéis una herramienta informática que os vaya a realizar un cálculo dinámico, automático, metiéndole una tasa. Tenéis que introducir todas las operaciones y tenéis que ser conocedores absolutamente de cada paso y cada celda que tocáis, que trabajáis, que si cómo afecta si yo meto 10 años, si trabajo con periodos trimestrales o semestrales. Entonces, yo prefiero que trabajemos con la Excel y por eso están enfocadas con Excel. Pero sí que me gusta ir abriéndoos el programa que nosotros manejamos en Arquitasa para que veáis las diferencias, que prácticamente son mínimas, ¿vale? Sobre todo son más matices de forma. Entonces veremos la valoración de una vivienda inmersa en el mercado de compraventa, donde trabajaréis con el método de comparación y con el método de coste, porque nosotros siempre tenemos que utilizar los dos métodos. La valoración de una oficina asociada a una renta, con un contrato de alquiler y con un mercado de alquiler de oficinas. Veremos también la valoración de un bien destinado a explotación económica, una valoración de un hotel-restaurante, la valoración de un suelo urbano. Ahí estamos trabajando con un suelo urbano puro y duro, nivel 1, que podemos solicitar licencia, presentar un proyecto, solicitar licencia inmediatamente, con lo cual, si no es de un tamaño muy grande y en un plazo de 2 años podemos realizarlo todo, 2-3 años, trabajaremos con un método estático. Y en ese ejemplo tendréis que realizar incluso el pequeño estudio de la promoción inmobiliaria más probable, que es fundamental a la hora de realizar la valoración. Y que dependiendo de si nos están pidiendo la valoración para una finalidad o para otra, pues tendremos que, ante distintas promociones inmobiliarias más probables, optar por una u otra. Todo eso lo iremos viendo, por eso creo que también estaba solicitado pues una herramienta de CAD que dispusierais para poder manejar gráficamente pues ese ejemplo que os voy a poner. Y después de obtener esa promoción inmobiliaria más probable, pasar a la valoración. Y después veremos un ejemplo sencillo de valoración de suelo urbanizable. ¿Qué queremos conseguir con este nivel? Pues que de aquí salgáis ya preparados para afrontar cualquier valoración. Si si hemos podido trabajar con el tasa directamente, no os sentiréis extraños cuando se os dé de alta en la sociedad de tasación, se os solicite el primer encargo y tengáis delante un programa que ya habéis visto y que conocéis. Por eso la importancia de las ponencias del primer nivel de la estructura de la tasación, cómo se estructura una tasación, cómo es el informe, porque en el programa, de alguna manera, las tasaciones están preparadas informáticamente con los distintos campos según va a salir el informe. De esa manera vosotros ya estáis familiarizados con todo esto.
Entonces, en este nivel, para salir preparados para afrontaros a esto, la identificación de la legislación la tenéis que conocer. Está claro, y ya os lo he dicho, que hasta esto siempre es un mundo de especialización. Por tanto, es ir empezando poco a poco. Pero es fundamental no parar. Es decir, aquí lo importante es integrarse en el trabajo de una sociedad de tasación y no parar. Funcionar en el día a día con tasaciones. Al principio nos costará más. Nos costarán 3 días hacer una tasación, nos costará un suelo una semana, nos llamarán la atención de la sociedad porque estamos tardando mucho, tendremos que pedir ayuda a validación para que nos eche un cable, pues todo eso estamos los técnicos de la sociedad, los que forman parte del departamento de técnico, tanto el departamento de validación como el director técnico y de alguna manera los tasadores que tenemos más experiencia en la sociedad, que muchas veces incluso el propio departamento técnico nos los derivan a técnicos que están recién iniciados para que les hagamos un seguimiento y que para nada nos importa, todo lo contrario, para eso estamos. Pero se trata de ir poco a poco y no parar. En el momento paramos, aquí perdemos el hilo. Entonces se trata de no parar y de ir generando tu propio incluso volumen de trabajo, porque dependiendo de ese volumen de trabajo también afecta tu facturación con el tema de la facturación mensual con la sociedad. Entonces, identificación de la legislación, métodos y principios a aplicar según la finalidad de la evaluación y el tipo de bien. Eso, cuando salgamos de este nivel, lo tenemos que tener claro. Con este nivel práctico, yo creo que os queda bastante claro. Ya os he comentado que los alumnos que hacen este segundo nivel, se les abren los ojos cuando ven los ejemplos. Se les abren los ojos porque el primer nivel, los alumnos salen bastante saturados porque hay muchísima información. Hay cosas que se ven muy claras ya en el primer nivel, pero hay otras que hasta que no trabajas tú con la herramienta no las ves. ¿Qué adquirimos? La capacidad técnica y práctica suficiente para afrontar esas valoraciones. Eso por supuesto, eso es fundamental. Para afrontar una valoración tienes que enfrentarte tú solo a ella. Y enfrentarte tú solo a ella es práctica, con un determinado ejemplo de valoración. Y muchas veces cuando acabáis el nivel 1 yo siempre os digo lo mismo. Hasta el nivel 2, coger vuestra vivienda y valorarla, a ver qué pasa. O algo que conozcáis y a ver qué pasa. ¿Vale? Algo que conozcáis en vuestro mercado. Y es un ejemplo muy bueno de realizar previo al nivel 2. Y después también adquirís el conocimiento de los controles internos y de calidad que tenemos las sociedades de tasación y por qué las tenemos, ¿vale? Estamos reguladas y de alguna manera eso es impepinable, no podemos saltárnoslo. Y además esos controles internos y de calidad son muy buenos. Para los que llevamos muchos años aquí, al principio, de alguna manera, lo vemos como el que nos está haciendo que retrasemos la entrega de la tasación, el que nosotros creemos que esto vale esto y nos están diciendo que no, que nos hemos quedado bajos, nos hemos quedado altos, que estamos fallando, que nos falta una documentación y se nos ha escapado. Bueno, pues eso es muy bueno, eso es buenísimo, porque es una manera de que no seamos solamente nosotros los que decidimos el valor, la documentación y de que tienes esa confianza de que después tu tasación va a ser vista por otro técnico. ¿Vale? El temario un poco por encima de lo que vamos a ver, pero ya os he dicho que de alguna manera es prácticamente práctico. Tenemos unas ponencias iniciales muy cortitas, ¿vale? Para ver sobre todo la valoración inmobiliaria, el origen, las ciencias relacionadas con la valoración. Volvemos a repasar las finalidades para ver, como yo os voy a poner ejemplos, hacia dónde tenéis que ir cuando yo os diga que esta valoración es para la finalidad X, los principios básicos en la valoración inmobiliaria y luego ya entramos en los ejemplos. Método de comparación y coste lo repasamos rápidamente y hacemos una práctica.
método de actualización de explotaciones económicas y el de actualización de rentas de mercado y de contratos de alquileres, los repasamos y hacemos una práctica de una oficina y una práctica de un hotel. Y el método residual estático y dinámico lo repasamos rápidamente y una práctica. Vale. Digamos que con estos dos niveles, cualquier persona que ha acabado estos dos niveles estaría preparado para afrontarse y enfrentarse a una valoración. Y con estos dos niveles, a efectos de tasa, ya podríamos homologarlo para poder realizar tasaciones. Os advierto que las primeras tasaciones siempre son, de alguna manera, muy duras, sobre todo cuando las mandas a validación, porque recibes notas de control de folio y medio, porque se nos escapan muchas cosas, pero es la forma en la que aprendemos y además es una manera, vuelvo a repetir, de que te das cuenta de que estos hay que afinar y no se te puede escapar absolutamente nada. Vale. Cuando ya hemos hecho estos dos niveles, pasamos al nivel 3. Este nivel, para realizar este nivel, debes de tener nociones, más que nociones, experiencia, o por lo menos haber cursado los dos niveles anteriores, y si no los has cursado, saber lo que es el método de comparación, lo que es una promoción inmobiliaria probable, lo que es el método de coste, lo que es los aspectos que afectan de matemática financiera en una valoración de suelo, porque este curso es específico de valoración de suelo. Y aquí es muy sencillo. Aquí tenemos dos ejemplos y hay cursos en los que nos ha dado tiempo a ver exclusivamente un ejemplo, porque son ejemplos muy largos en los que tenéis que meditar mucho determinadas decisiones que vais a ir tomando. Por eso os digo que es importantísimo haber realizado los cursos anteriores, desde luego tener experiencia o conocimiento de todo aquello que afecta a la valoración. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver tres ponencias muy rápidas, donde vamos a hablar de los agentes implicados en la gestión y adquisición de suelo, qué tipo de agentes tenemos, cómo pueden, qué papel tienen en la gestión y adquisición de suelo, qué pueden querer de nosotros cuando realizamos una tasación y en qué nos pueden tensionar cuando estamos realizando valoraciones de suelo. También vamos a ver la legislación específica en valoración de suelo y cómo afecta el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y el Reglamento de Valoraciones, y no nos dejamos, por supuesto, la Orden ECO. Y vamos a estar viendo también las tensiones posibles en la gestión de suelo, los umbrales en las valoraciones de suelo y la ética en la valoración de suelo, que no debemos de dejarla nunca. Porque digamos que aquí os daréis cuenta que pequeñas modificaciones pueden afectar de una manera enorme en el valor del suelo. Veremos también cómo nos realiza el control del Banco de España de las valoraciones de suelo, que tiene una forma especial de realizarlo, y ya entraremos en los métodos de valoración de suelo. Repasaremos los dos métodos y tenemos dos ejemplos. Una valoración de un sector de suelo urbanizable destinado a uso residencial, hotelero y deportivo, donde tenemos una bolsa de suelo de un tamaño bastante importante, no lo recuerdo ahora, pero creo que es cerca de 1,5 millones de metros cuadrados, y donde tenemos pues hoteles, adosados, plurifamiliares, comerciales, oficinas, un campo de golf, y todo eso con una determinada gestión urbanística realizada o no realizada, y de lo que nos están pidiendo, de ese sector nos están pidiendo que obtengamos su valor para una determinada finalidad.
Tenemos otro ejemplo, que es una valoración de suelo urbanizable destinado a uso industrial, con también una determinada complejidad. Pero en muchos cursos no nos ha dado tiempo a hacer este segundo ejemplo, porque el primero es bastante denso, pero es, digamos, muy descriptivo y a los alumnos muchas veces prefieren acabar este ejemplo y dejarse el otro para acabarlo posteriormente y me lo mandan a mí, ¿vale? Entonces, ¿qué adquirimos aquí? Aquí no, digamos que no os he puesto el programa porque el programa es muy sencillito. Son las 3 ponencias que tenemos iniciales, que las estáis viendo ahí, y después los 2 ejemplos, ¿vale? Aquí vamos a estar prácticamente el día y medio, 2 días, con el ejemplo práctico, distribuido en fases, que yo os iré explicando cómo tenéis que plantearlo en las distintas fases para que no se os eche encima y estéis 2 horas con el papel en blanco, ¿vale? Yo siempre estoy allí echando un cable y ayudándoos y las dudas y dando pistas y por aquí te has ido, por aquí no te has ido, me siento con vosotros, planteamos la Excel, vamos cambiando y digamos que de aquí salís con suficiente capacidad para afrontaros con un suelo urbanizable. Siempre digo lo mismo, cuando acabáis este curso, lo mejor que hay es coger el ejemplo y luego haceroslo vosotros. Yo he estado en vuestro sitio, estoy muchas veces en vuestro sitio y recuerdo que aprendí a manejar el residual dinámico cuando acabé un curso de evaluación de suelo y cuando llegué del curso, al día siguiente me puse a hacer el ejemplo yo solito en mi ordenador para ver qué sucedía. Y me planteé diversos escenarios para ver cómo afectaba. Y a partir de ahí me di cuenta de qué es lo que pasaba en un residual dinámico, que hasta ese momento yo no había logrado entender, porque muchas veces trabajamos con las sociedades de tasación, estoy hablando del principio de cuando yo trabajaba, prácticamente al principio de los primeros suelos, pero trabajamos con un programa informático con parámetros que muchas veces nos vienen ya incorporados en el programa informático y no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y esta manera de trabajar con una Excel, introduciendo tú los datos, sabiendo que si introduces una tasa de actualización o introduces otra, te va a afectar de una forma u otra, que si aplicas un plazo de tiempo o aplicas otro, te va a afectar de una manera u otra. Es una manera muy gráfica de aprender la valoración y sobre todo de aprender a valorar suelos, que quizás es lo más complicado que hay, porque es donde podemos tener la posibilidad de meter la pata de una manera más, brutal posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo os animo a que los hagáis todos, porque he tenido alumnos, lógicamente, cuando hemos acabado el nivel 3, los alumnos que han acabado el nivel 3 lo habían hecho todo. Hay algún alumno que directamente se ha hecho el nivel 3 y que, lo digo claramente, la gran mayoría de los que han hecho eso se han visto perdidos. ¿Por qué? Tú ves valor de suelo y piensas que puedes ir directamente a valorar un suelo porque tiene su metodología, pero no nos damos cuenta de que en esa metodología entran a formar parte los métodos anteriores. Y para eso tenemos que saber la teoría de los métodos anteriores y la práctica de los métodos anteriores. ¿Vale? Bueno, como os ha dicho Francisco, las ventajas de todo este programa es que podéis entrar a formar parte de la sociedad de tasación, de una sociedad de tasación que está homologada por el Banco de España y que está generando una serie de volumen de trabajo diariamente
una empresa especializada en valoraciones para cualquier tipo de finalidad y de cualquier tipo de inmueble, como os he dicho ahí, también muebles, es decir, valoramos fondos de comercio, valoramos empresas, valoramos obras de arte, valoramos patentes, pero esto no entra en este plan de formación. Aquí nos quedamos exclusivamente con los bienes inmuebles, que creo que ya es más que suficiente para valorar ese tipo de bienes. Muchas veces algunos de ellos no podemos valorarlo, otros lo podemos valorar, pero siempre con apoyo de otro tipo de especialistas o porque ya tenemos muchísima experiencia. Y como os he dicho antes, por supuesto que Arquitasa es una sociedad independiente de cualquier entidad financiera. Y eso yo creo que nos ha dado muchísimo prestigio en los momentos en los que estamos. Aparte del prestigio ya del reconocimiento anterior por haber sido en su momento la Sociedad de los Colegios de Arquitectos de España y que en su momento estábamos especializados en valoración de suelo. Ahora, por supuesto, en todo lo que os he comentado. Se podrá realizar una inserción laboral inmediata prácticamente en la sociedad. El equipo que tenemos es un equipo joven y preparado técnicamente. Ya os he comentado que la gran mayoría de los que formamos parte de Arquitasa somos arquitectos y vais a tener el respaldo de la empresa. No vais a estar solos, vais a tener el apoyo del departamento de validación y del departamento técnico y, si es necesario, el apoyo de los técnicos que llevamos más tiempo en la empresa, ¿vale? Que nos dedicamos a esto pues diariamente y con especialización total. No sé si Francisco me está oyendo. Sí, te estoy oyendo perfectamente, aprendiendo. No sé si quieres tú hablar del tema de los descuentos para el tema del curso. Bueno, ¿O lo comento yo? Sí, bueno, si te parece... Hola, perdona, Juan, soy Rebeca. Sí. Mira, si te parece, simplemente también que esa información de los descuentos la tiene disponible en nuestra web, el 25% como aparece en la presentación para nuestros colegiados y precolegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y luego también un descuento por cursar los 3 niveles de los cursos. Así que ahora vamos a ir, no sé si queréis que vayamos habilitando el chat, Juan, para que vayan entrando preguntas. Dime. Rebeca, ¿me oyes? Sí, dime, Juan, sí. Mira, sí que hay un tema, aparte de los descuentos, hay una beca que está planteada para cursar el nivel 1 y que se va a sortear, y para poder acceder a esa beca pues tienen que participar en un sorteo que es elegir el edificio dentro de una serie de edificios que se han colocado, el edificio que más valor tiene, ¿vale? Para ello hay un enlace en Instagram y creo que está en la web. Vamos, era comentarlo solamente por si quieren acceder, ¿vale? Fenomenal, fenomenal, estupendo. Pues si os parece bien, vamos a poner la web de Arquitasa en el chat para que también la tengan disponible, los participantes puedan entrar y ver toda la información al respecto. Se la vamos a dejar aquí disponible a todos los participantes en el chat. Y bueno, sobre todo agradecerte tu presentación, Juan. Vamos a habilitar el chat para pues, cualquier duda o consulta que tengan los participantes que nos quieran plantear. ¿Ya lo tenéis disponible? Manuel, que ha levantado la mano. Manuel, tienes que utilizar el chat, no está disponible el micrófono. Tienes que hacerlo a través del chat que tienes disponible. En la parte inferior a la derecha. Juan, por cierto, ¿sigues compartiendo pantalla? Tienes que darle el botón de dejar de compartir, de color azul abajo. Vamos a dejar también aquí una pequeña información para que tengan disponible los participantes de las fechas del curso, del nivel 1 y del nivel 2, que están actualizadas.
debido a que, por motivos de la pandemia y del COVID-19, ha habido un cambio de fechas y actualmente el primer nivel se cursará el viernes 25 y sábado 26 de marzo, el segundo nivel el viernes 6 y sábado 7 de mayo y el último nivel, el 3, el viernes 17 y sábado 18 de junio. Y como novedad, los participantes pueden elegir la modalidad, si realizarlo presencialmente o en streaming. Vamos a dejarles también por el chat los enlaces en nuestra página web de formación del Colegio Oficial de Arquitectos para que se puedan inscribir o ver toda la información referente a cada uno de los niveles. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis realizar. Nos pregunta Teresa si la modalidad de streaming quedará grabada para poder verla en diferido posteriormente. Eso es, Teresa, sí. La modalidad de streaming quedará grabada para que se pueda ver en diferido. Nos pregunta Rocío, gracias por la ponencia. Por otro lado, dos preguntas. ¿Los cursos se pueden hacer en streaming solo y exclusivamente? Y la otra, me gustaría saber si una vez terminados los cursos pasas a colaborar de forma directa con Arquitasa. Pues la primera pregunta te la respondo yo, Rocío, ¿de acuerdo? Cuando nos comentas que si los cursos se pueden hacer en streaming, no, lo podemos hacer tanto en streaming como presencialmente. En los enlaces que os hemos dejado en el chat tienes las diferentes inscripciones. Si prefieres hacer un streaming, te puedes inscribir para hacerlo desde tu casa online, ¿de acuerdo? Y también lo puedes hacer presencial en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. No sé si Francisco o Juan queréis contestar a la otra pregunta. Nos comenta si una vez terminados los cursos se colabora directamente con Arquitasa. Pues si quieres, espera, perdona que no tengo esto habilitado. Sí, Francisco, contesta tú si quieres, no hay problema. Vale, bueno, pues, hombre, no, estás siguiendo un procedimiento que hay que seguir con posterioridad al curso. O sea, con el curso nosotros emitiremos un certificado digamos, de asistencia y de aptitud con la finalidad con la que se ha hecho el curso, pero después se inicia inmediatamente. Lo que sí se puede es iniciar el proceso de homologación. El proceso de homologación, si se cumplen todos los requisitos, en una semana puede estar hecha. El que tienes que tener, pues tienes que tener, en función de lo que vas a hacer, de las tasaciones que vas a hacer, tienes que tener una determinada titulación, que he visto que ahora respondo a esa pregunta también, que la han preguntado por otro sitio. Tienes que tener unos seguros de responsabilidad civil. Evidentemente tienes que tener nuestro programa o unos módulos que de ese programa va a poder hacer las tasaciones, y después una pequeña prueba que hacemos para poder meterte en nuestra lista de colaboradores ya de las que mandamos al Banco de España. En el caso de que no se supere la primera o que haya alguna dificultad o que veamos que todavía no está, también se puede seguir colaborando con nosotros de diferentes maneras. Hay diferentes grados de colaboración, desde visitar y toma de datos de cualquier tipo de inmueble que nos encarguen a trabajar desde dentro de la empresa, ¿no? O sea, trabajar como colaborador autónomo, y también tenemos, bueno, dentro de la empresa trabajando, digamos, en relación laboral, pues a varias personas. Con respecto a la titulación, que es la otra pregunta que han hecho, las titulaciones las marca la legislación vigente. Entonces, para todas las tasaciones de bienes, llamémosle inmuebles, perdón, no de bienes inmuebles, sino todo lo que son edificación, solamente puede ser arquitecto o arquitecto técnico. Para suelo hay sus dudas, pero en principio es solamente arquitecto. Después, para cuestiones de suelos no urbanos, suelos urbanos y urbanizables, arquitecto, para suelos no urbanos, suelo fincas rústicas y explotaciones agrícolas y todo eso, tiene que ser agrónomos. Para algunas cosas tienen que ser industriales, para maquinaria, naves industriales, lo que es la nave, el contenedor, lo hacemos perfectamente nosotros, y normalmente también podemos hacer la maquinaria. Y después ya me puedo ir extendiendo por especializaciones, ¿no? O sea, de cuestiones de barcos que también hemos valorado, pues de ingenieros navales, etcétera, etcétera. Pero pues, lo normal es que el 90% de las tasaciones que salen lo que lo pueden hacer son arquitecto o arquitecto técnico. El ser arquitecto o arquitecto técnico es condición necesaria, no es suficiente. Para ser suficiente tiene que hacerlo dentro de una sociedad de tasación para que se cumplan los requisitos que exige la legislación vigente. No sé si os he respondido bien.
quiero dar la respuesta a Francisco porque nos preguntaba Marta que faltaba el link al nivel 3. El link al nivel 3 estará disponible próximamente en nuestra web, por eso ahora mismo no os hemos dejado el enlace, ¿de acuerdo? Pero estará disponible próximamente para que tengáis toda la información. De momento os hemos dejado las fechas del nivel 3 y también, por supuesto, se podrá elegir la modalidad de realización, si presencial o streaming. Manuel, nos comentabas que las fechas contempladas en la página son diferentes. Si las habías visto hace unos días, sí que eran diferentes porque se han modificado actualmente lo que os comentábamos, se han cambiado dichas fechas y ahora mismo son las que están disponibles en pantalla en nuestra web. Quizás a lo mejor si tienes pues el historial o demás, está cogiendo la información antigua, pero se han modificado estas fechas. Y en cuanto al precio que nos comenta Miguel Ángel, está disponible en nuestra web también de cada uno de los niveles. Francisco, no sé si puedes escucharme. Una de las preguntas que nos ha quedado pendiente en el chat, que no sé si la habías podido ver anterior, que nos comentaban, que decían que es una pregunta difícil de responder, pero que ya que era la finalidad, ¿qué precio se puede esperar de cobrar por una tasación? Y también tenemos otra sobre la homologación por otras sociedades de tasación. Perdona un momento, es que no te he entendido bien. El precio que puede cobrar el tasador por hacer una tasación. Sí, eso es lo que nos ha preguntado Borja, Francisco de Borja, a través del chat. Desde 60 euros a 60.000 euros, no lo sé, es muy amplio. ¿No? Digamos que hoy lo que cobra la sociedad de tasación, estamos compitiendo, es evidente que competimos en el mercado libre y ya todo el mundo de las tarifas y todo eso pertenece al paleolítico, ¿no? Y entonces, pues, digamos que es casi como la bolsa, ¿no? Todas las mañanas, si te metes en las páginas web de cualquier petición de presupuesto de una sociedad de tasaciones, ves cómo van oscilando los precios de las tasaciones, ¿no? Dentro de esa tasación, lo que cobra el técnico por la tasación, o sea, de lo que cobra el técnico, pues es un porcentaje que en función de las características y dificultades de las tasaciones, y también va con un plus si el técnico es el que aporta la tasación, es decir, que claro, la mayoría de los arquitectos en España hay 50.000 arquitectos, bueno, digo 50.000, probablemente ya estemos por el doble, ¿no? Pero si a cada uno le saliera una tasación al año y todas las hiciera a través de Arquitasa, pues nos iría francamente bien. Pero quiero decir que cuando la tasación la traen el arquitecto o el técnico que sea, pues tiene un plus además y pues no lo sé, es muy variable, no lo puedo decir, pero lo principal es colaborar intensamente y al final acabas teniendo, si lo miras tasación a tasación, pues saldrán cantidades pequeñas. Si lo miras en el conjunto del año, pues saldrán cantidades importantes. De hecho, hay mucha gente, hay una serie de arquitectos, sobre todo los principales colaboradores nuestros, que viven exclusivamente de ello y no viven más. Pero el precio exacto que se paga, pues depende de cuánto hayamos cobrado nosotros por esa tasación, y nosotros lo cobramos pues en función del mercado del día. Es que funciona así. Incluso hasta cuando nos contrata la administración pública, también la administración pública ya acaba pidiéndonos las valoraciones, no como antes, que nos los pedía a través de los colegios de arquitectos, así ahora nos los pide por la web y lo pide a varios, o sea que estamos compitiendo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, Francisco, que también nos comentaba José Luis sobre el tema de la homologación por otras sociedades de tasación. Suponiendo que no tuvierais suficiente alcance aquí en Almería, nos comentaban también qué suele pagarse por una vivienda. Sí, bueno, pues sigo en esa misma línea. Una vivienda depende también de las circunstancias. Lo que más marca es las circunstancias de contratación de la vivienda. Después, la ubicación, el valor tasado, el valor supuestamente tasado, porque no lo sabemos hasta que no hemos acabado,
de muchas más circunstancias. Se da la gran contradicción que para producir es más fácil una vivienda en el centro de las ciudades, por ejemplo, una vivienda en el centro de Madrid es más fácil de producir que una casa en la sierra, pero claro, la casa en la sierra tiene un valor muchísimo más barato, entonces se produce una cierta contradicción en los precios, así. Depende, o sea, nosotros hemos cobrado, o sea, por una vivienda podemos cobrar desde, intentamos, vamos, sobre todo si estamos hablando de finalidad hipotecaria, para herencias, para expropiaciones, para todo este tipo de, para las finalidades normales, pues desde los 250 euros más o menos tratamos de cobrar, menos también, pues a las, yo qué sé, las 10.000 euros que hemos cobrado por alguna vivienda en Sotogrande o en Ibiza o en alguno de estos sitios, Marbella, en fin, los sitios privilegiados, en algún punto de Barcelona, de Madrid. Pero vamos, lo normal es bastante menos. Normal, digamos que una tasación normal pues está en torno a los 300 euros precio de Arquitasa y en torno a los 100, más o menos la mitad lo puede cobrar el tasador que la hace. Porque tener en cuenta que en una tasación intervienen varios técnicos. Interviene el que la hace, que normalmente es el que la visita, el que realiza el trabajo principal, el que la controla. Hay veces que hay dos niveles de control. Tenemos que cumplir unas exigencias muy estrictas del Banco de España. Todo eso nos encarece la producción. Pero bueno, en definitiva, hay técnicos nuestros que están haciendo una media de 15 tasaciones al mes, pues multiplicar. Por lo que he dicho, si son pequeñas, pues puede ganar una cantidad aceptable y si son grandes, pues bastante bien. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Nos comentaba también Miguel Ángel si hay alguna zona en España donde tenéis algún déficit de personal para realizar tasaciones. Sí, por supuesto tenemos, pues casi va, hombre, en Madrid necesitamos gente, pero y en Barcelona necesitamos gente, pero nos falta pues en Canarias, en Baleares, en muchos sitios. Va también un poco en función de la situación. Lógicamente, en los sitios donde hay más actividad, normalmente tenemos gente, necesitamos más gente, ¿no? Entonces, la actividad ahora mismo va un poco paralelo a la situación económica de los sitios, pues, aunque no lo parezca, pues Barcelona es probablemente la ciudad que más hemos tasado en los últimos años. Aunque la gente no, muchas veces pone en cuestión esto, pero es una realidad. Enseguida de Madrid, enseguida después Valencia, después Málaga y no sé, y después, por ejemplo, pues en Soria pues nos encargan muy pocas tasaciones porque hay muy poco movimiento, pero necesitamos personas en Soria. Donde más necesitamos ahora mismo, en sitios que tengo grabados por problemas recientes, es en todo lo que es el País Vasco. En Sevilla también necesitamos, en este momento, son necesidades del momento, necesitamos en todos los sitios, pero en Sevilla necesitábamos y después en las islas. En las islas siempre nos falta. En Cantabria también, Asturias. Pero bueno, como estamos en un curso de Madrid, pues en Madrid necesitamos más técnicos que trabajen con nosotros. Muy bien, Francisco, gracias. Nos comentaban también, que estoy volviendo a algunas preguntas que teníamos atrasadas, sobre si son iguales los honorarios de una tasación que los de una valoración. Bueno, tasación y valoración son dos formas, son sinónimos, ¿no? Normalmente hablamos más tasación cuando nos referimos a tasación hipotecaria y valoración, pero tasación, tasar una vivienda, tasar una farmacia o tasar un colegio concertado es lo mismo que valorarlo, no hay una diferencia. Nos hemos acostumbrado un poco a decir tasación hipotecaria y valoración, cuando hacemos valoración de mercado, valoración para otra finalidad. Entonces, pues es casi lo mismo. O sin casi. Son conceptos sinónimos. Vale, muy bien. Vamos a continuar respondiendo preguntas que teníamos en el chat. Nos habían preguntado, por un lado, Fernando, si los descuentos por ser colegiado COAN y el descuento final por realizar los 3 cursos son compatibles. Nos podemos acoger únicamente a uno de los descuentos. No obstante, Fernando, si tienes alguna cuestión al respecto, nos puedes escribir al correo de cursos que te voy a dejar ahora mismo en el chat para hacer cualquier cuestión referente a eso, si eres colegiado de Madrid, ¿de acuerdo? Te dejamos aquí nuestro mail directo para que nos puedas escribir
cualquier cuestión que te pueda surgir si eres colegiado sin ningún inconveniente. Vamos a continuar con algunas dudas, Francisco, que teníamos pendientes. Preguntaba Rocío si una vez terminados los cursos, he iniciado el proceso para la homologación, para colaborar con Arquitasa, se debe obtener su programa y realizar un proceso que ha indicado Francisco. ¿Qué inversión conlleva? Es decir, una vez desembolsado el precio de los cursos, ¿cuándo más se debe invertir? No sé si estás pudiendo leer esa pregunta en el chat. Que no sé si se entiende bien o nos la puede replantear, Sí, Rocío. no hay que invertir, ya no hay que invertir nada. No hay, lo que pasa es que sí que tienes que tener el programa, y entonces, pero los programas que utilizamos casi todas las sociedades de tasación son programas también homologados por el Banco de España, que nuestro, con la casa Borsan, que es el programa TASA, que es el que utilizamos en Arquitasa y en la mayoría de las sociedades de tasación. Te permite comprando unos módulos en función de las tasaciones que vas a hacer. No sé si son para hacer las 10 primeras tasaciones un módulo. Bueno, en cualquier caso no es mucho. Lo que sí tienes que estar es tener un seguro de responsabilidad civil. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de todo eso en el futuro, más o menos, bueno, a medio plazo, tratar de solucionarlo nosotros, y aunque ajustando después las cuentas como haya que ajustarlas, pero que facilitemos nosotros ya ese aseguramiento y ese primer módulo del programa, ¿no? Pero vamos, no hay que invertir nada más, hay que empezar a hacerlas lo antes posible. Una cosa antes que aprovecho para decir, que no se me olvide, cuando preguntabais lo de si se podía hacer por streaming o en la modalidad presencial o cualquier combinación de ambas, sí se puede hacer, pero dentro de las restricciones por la situación en la que estamos viviendo, yo siempre me inclino porque es mejor la presencial, ¿no? Porque hay más contacto, digamos que el curso lo ensanchamos un poco, ¿no? No solamente pues desde los cafés o con posibles comidas que hagamos juntos y pues una actividad mucho más intensa, y si la finalidad última es que nos conozcamos y empezar a colaborar en las dos direcciones, o sea, tanto de aportaros trabajo como que vosotros mismos nos lo aportéis a nosotros, pues cuanto más estrecha sea la relación, pues es mejor. Por eso yo, si pudiera ser y no hay restricciones de número de asientos y de distancias y todo eso, pues pienso que es mejor la presencial. Pues los conocimientos evidentemente se adquieren igual de una manera o de otra. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Nos comentaban también, Miguel Ángel, si se requiere levantamiento de plano en todas las valoraciones. Eso, si quieres, lo contesto yo. A ver, el levantamiento de plano es necesario para comprobar que las superficies que nos marca la documentación de la que vamos a requerir, que generalmente es la nota simple y la ficha catastral, coincide con la realidad. Cuando realizamos una valoración para garantía hipotecaria, siempre es necesario levantar el plano, siempre que realicemos valoraciones de viviendas, locales, oficinas, es decir, y sean unidades sueltas. Cuando estamos realizando una valoración de un edificio, lo habitual es que pedimos el proyecto del edificio. Si valoramos un hotel, pedimos el proyecto del hotel. Y en todas las valoraciones o los planos del hotel nos facilitan los planos, porque nuestro objetivo es valorar, no es realizar un levantamiento de plano. Un levantamiento de plano de una vivienda es relativamente fácil y rápido, porque tampoco se trata de hacer un levantamiento de plano de alguna manera lo más riguroso posible. Se trata de comprobar superficies. Entonces, generalmente tomamos medidas generales de anchos de estancias, y la legislación nos exige que aportemos un croquis. Lo que pasa es que las sociedades de tasación, con las herramientas informáticas que tenemos hoy en día, pues lo normal es que exijan que ese croquis se pase a limpio. Pero estamos hablando de medidas generales, no de los retranqueos de pilares, ni de bajantes, ni demás. Y digamos que un plano lo más sencillo posible, ¿vale? Una toma de datos de un plano in situ, lo habitual es que en 15 minutos la tengamos hecha, de una vivienda sencilla. Por eso os digo que
Cuando son cosas sencillas, sí. Y cuando son para garantía hipotecaria. Cuando no son para garantía hipotecaria, no estamos obligados a hacerlo, pero recomendamos que se haga, ¿vale? No sé si ya se ha quedado claro. Fenomenal, muchas gracias por la respuesta, Juan. No sé si quiere añadir algo más sobre esta pregunta, Francisco. No, perfecto. Vale, fenomenal. Luego tenemos una pregunta en el chat de Salvador que se refería a los gastos ocasionados y demás. Como es una pregunta más personal, no sé si te has encontrado en esa situación, Salvador. Por favor, escríbenos al correo de cursos para que te podamos dar respuesta a ti directamente, ¿de acuerdo? El mail de cursos os lo vuelvo a indicar en el chat para que lo tengáis disponible, que es el que os habíamos enviado con anterioridad, ¿de acuerdo? Para que nos puedas escribir, Salvador. Muchas gracias. Por otro lado, nos preguntaba Raquel si se puede realizar el nivel 2 sin el nivel 1, ya que tiene experiencia en tasación. No sé si esto no le puedes dar respuesta a Juan, ya que eres el experto. A ver, sí hay... Yo siempre recomiendo hacer todos los niveles, porque de alguna manera el nivel 1 es un recordatorio y siempre nos va bien, aunque tengamos experiencia. Soy el primero que tengo mucha experiencia y me gusta asistir a cursos que muchas veces son temas que conozco perfectamente, pero que vistos bajo la perspectiva y la exposición de otro técnico, pues te hace ver las cosas de otra manera o aprender o darte cuenta de detalles que en ocasiones no has tenido en cuenta. Entonces yo siempre lo recomiendo. Si se tiene experiencia, pues sí que se podría. Lo que no sé, eso ya también lo tendría que comentar Francisco, si realmente luego se podría, si esa experiencia es demostrable, pues luego no creo que hubiera ningún problema en pasar a formar parte del cuerpo de Arquitasa y ser homologado, ¿vale? Bueno, sí. Eso, Francisco, también que Complementando un matice. poco. Sí, no, complementando más que matizando, que lo que dices es que evidentemente el poderse se puede hacer, faltaría más, o sea, cada uno puede hacer, organizarse su plan de formación como quiera, pero es altamente recomendable que se haga y además nosotros mismos estamos todo el día reciclándonos y tenemos como el nombre del instituto, tenemos unos programas de formación continua de formación continua y continuada, ¿no? Y entonces, si se hizo un curso hace 7 años, como nos pasa a veces, pues probablemente la realidad ha cambiado totalmente, ¿no? Cambia todos los años. Entonces, es conveniente, ha podido cambiar muchísima legislación, muchísimos criterios, muchísimo la situación general del mundo y por lo tanto, la forma de valorarlo también, ¿eh? Entonces, pues el que haber hecho un curso de hace 7 años no presupone que te valga para cómo se está desarrollando hoy la profesión. O sea, el consejo es que se hagan todos y después, cuando se hace el proceso de homologación, aparte de demostrar esa posible experiencia, nosotros siempre decimos que más que lo que has hecho es lo que estás haciendo en este momento. Entonces, tienes que superar una pequeña prueba. Si no lo has hecho, pues la puedes pasar igual, pero creo que es recomendable hacerlo. Muy bien, gracias, Francisco. Y la última pregunta que teníamos pendiente de Miguel Ángel nos decía, ¿cómo irían el tema de los desplazamientos? Ya que la gasolina está por las nubes y es importante este tema. No vaya a ser que tenga un recorrido de 200 kilómetros y nos dé un susto antes de valorar. Bueno, pues esto, digamos que precisamente por eso tenemos que tener una red territorial. Entonces, pues si tenemos, creo que tenemos casi, o nuestra aspiración es que cualquier punto de todo el territorio, de toda la geografía española, no esté a más de 30 kilómetros de un tasador, pues desde un punto de vista empresarial, lo lógico es que no encarguemos una tasación a alguien que se tenga que desplazar cuando podemos tener otro en el sitio adecuado. Cuando no lo tenemos o cuando requiere una determinada especialización, por ejemplo, cuando no lo sé, que hay que hacer una farmacia y solamente tenemos dos especialistas en farmacia y está a 500 kilómetros la farmacia, pues hombre, pues se abonaría de una manera o de otra, ¿no? Pero lo normal es que utilicemos a técnicos que estén relativamente cercanos al bien que se trata de valorar.
Fenomenal, Francisco. Pues muchísimas gracias por dar respuesta a todas las preguntas. También gracias a ti, Juan. Como hemos llegado a la hora límite, lo que os hayamos indicado en el chat a los participantes, toda pregunta que se haya quedado pendiente, por favor no dudéis en trasladárnoslas a través del foro o del email que os indicamos y os daremos respuesta. Agradeceros la participación a la jornada, que hayáis estado conectados esta mañana con nosotros y, por supuesto, de nuevo a Arquitasa y a Francisco y a Juan por estar en esta jornada como ponentes. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias gracias y a damos Sergio, por a finalizado. Rebeca, al instituto y a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias, Francisco.